Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 17, 1 a 7. Y el título es Las acusaciones de los incrédulos causan alboroto. Aleluya. Y esto es para la gloria de Dios. Amén. Y dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de eh, Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer otra vez más el versículo 1. Tras pasar por Anfípolas y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo debió haber oído que había una sinagoga judía en Tesalónica, y eso lo inspiró aún más a ir, pues podía explicarles el mensaje del Evangelio a quienes tenían una sólida formación bíblica. Así, desde Filipos viajó con Silas hacia el oeste hasta llegar a Tesalónica, una importante ciudad costera del norte de Grecia. Por supuesto, Pablo, a ir a los judíos, primero se dirigió a quienes tenían esa formación bíblica. Pero ellos también, especialmente aquellos que rechazaban el mensaje, eran como Pablo cuando no creía en el cristianismo, un perseguidor de quienes profesaban esa fe y del mensaje del Evangelio. Sin embargo, aún así, Pablo no se inmutó y continuó su viaje para predicar el Evangelio a los judíos, a pesar de que muchas veces se habían resistido al mensaje del Evangelio y a su predicación. Entonces vamos a leer versículo 2 que dice,
Y Pablo, como solía hacerlo, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Entonces podemos decir que Pablo, como él era un rabí, él tenía un gran ventaja, dado que Pablo había sido rabino y enseñando bajo la tutela de Gamaliel en Jerusalén. Esto le dio la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio a los judíos en la sinagoga. Los demás apóstoles como Pedro y Juan permanecieron básicamente en Jerusalén hasta mucho después, pero usaron el área del templo como medio de evangelización. Sin embargo, parece que los demás apóstoles no tenían los privilegios que tenía el apóstol Pablo. Por lo tanto, dado por Dios, usó sus privilegios para su propio beneficio, incluso fuera de Israel, para los judíos que se congregaban en las sinagogas. Así, para entonces, esa era su costumbre. De hecho, siempre que había sinagogas disponibles, aprovechaba la oportunidad para promover el mensaje del Evangelio, ya que los líderes de las sinagogas le concedían el privilegio de hablar, dado que los judíos acudían los sábados a escuchar la palabra del Señor. Pablo aprovechó ese tiempo para explicarles las escrituras, como dice la escritura, y darles pruebas de que Jesús era el Mesías. Su ob- objetivo entonces era hacerles creer que Jesús era y es el Mesías. Pues ese era el único obstáculo, por así decirlo. Si los judíos aceptaron a Jesús como el Mesías, bautizarlos en su nombre y que recibieron el Espíritu Santo, sería mucho más fácil. Pero tenían que aceptar que Jesús era el Mesías. Y todo lo demás era fácil. Era como subir una montaña para hacerles creer en el Mesías. Pero una vez que creyeron, el resto del camino fue como una rápida bajada. Aleluya, por la gloria de Dios. Pablo también, él tomó tiempo para estudiar más las escrituras después de su conversión. Pablo también debió dedicar tiempo a estudiar las escrituras antes de presentárselas para aclararles la situación y permitirles aceptarlas como verdad del Antiguo Testamento. Pablo no usó el Nuevo Testamento porque aún no existía. En cambio, usó las escrituras del Antiguo Testamento, por lo tanto debió tener consigo una copia del Antiguo Testamento y la llevó consigo para leerla, estudiarla y preparar sus escrituras para presentarlas al pueblo. Versículo 3 dice, declarando y alegando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y que este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Aunque les explicó las escrituras, Lucas no nos da una idea de qué escrituras usó específicamente. Rápidamente Lucas escribe que el propósito de Pablo era convencer a los judíos de que Jesús es el Cristo. Aquí se presenta la idea de que
de Cristo sin referirse inicialmente a Jesús, alegó y abrió la puerta afirmando que Cristo tuvo que pasar por ese sufrimiento y muerte, sin duda, y luego resucitaría. Luego lo relacionó con Jesús, el de Nazaret, afirmando que él era el Cristo porque había pasado por eso. Pero aún así, Jesús, como si estuviera señalando al Mesías, había resucitado. Aleluya. Los judíos probablemente nunca había pensado que ah, era en esa forma, aleluya, o no presentaron las escrituras así en esa forma. Los judíos probablemente nunca habían contemplado así que el Cristo tendría que sufrir y morir por la humanidad y luego resucitar de entre los muertos. Pues si no, pues si lo hubieran hecho, sin duda habrían estado más interesados en creer en Jesús, pero no enseñaban eso concerniente a Cristo. Sin embargo, Pablo en sus estudios probablemente había proporcionado el libro de Isaías como texto para mostrar que el Mesías debía sufrir, luego morir y luego resucitar de entre los muertos. En Salmo 16, 8 a 11. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegra y se regocija mi gloria. Mi carne también descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra, delicias para siempre. Este es el salmo que Pedro usó en Pentecostés, en el día de Pentecostés, para presentar a los judíos de Jerusalén que Jesús no sería abandonado sin su resurrección. Sin embargo, el cuerpo de David fue, digamos, abandonado a la corrupción. El de Jesús no. Por lo tanto, Pedro lo usó en el día de Pentecostés para proclamar a los judíos que Jesús era el Mesías. Además, Pablo podría haber usado Isaías 53, el capítulo completo, para presentarlo y compararlo con lo que Jesús había vivido, explicándoles por qué Jesús tuvo que pasar por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 53. Y es todo el capítulo. Y esto es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a leerlo. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque crecerá delante de él como un renuevo tierno y como raíz de tierra seca. No tiene forma ni hermosura, y cuando lo veamos no hay hermosura para que lo deseamos. Es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto, y como si escondiéramos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molesto por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros como abejas nos hemos descarriado. Cada cual se ha apartado por su camino, y el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió la boca, fue sacado de la cárcel y del juicio. ¿Y quién contará su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, y se dispuso con los impíos su sepultura. Y con los ricos fue en su muerte, porque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Versículo 10 dice, con todo el Señor quiso quebrantarlo, lo ha afligido. Cuando ofrezca su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, porque cargará con sus iniquidades. Versículo 12 dice, por tanto le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá el botín, porque derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Aleluya. Pablo muy fácilmente, digamos, podría explicar Isaías capítulo 53 al, a la sinagoga. Pablo podría haberles explicado fácilmente que, como en el versículo 3, Jesús fue rechazado por los judíos. Y aunque Jesús fue herido por los romanos, en realidad fue Dios quien lo hirió por nuestras transgresiones. En el versículo 7, Jesús fue llevado como un cordero al matadero para ser sacrificado y en el versículo 8 fue herido por las transgresiones del pueblo. Así, al usar estos versículos, Pablo pudo mostrar que Cristo tendría que enfrentar esas cosas y al final mencionar que Jesús mismo las había experimentado. Fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. De hecho, Pablo podría haber usado su propio testimonio, pues lo había visto en el camino a Damasco. En versículo 4
de Hechos capítulo 17 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos devotos una gran multitud, y de las mujeres principales no pocas. Pablo en su discurso logró convencer a algunos, pero entre ellos había judíos que no creían. Los que creían se habían agrupado y habían hablado con Pablo y Silas. Sin embargo, quienes respondieron más que los judíos fueron los griegos, pues dice que una gran multitud había creído. Así, el mensaje de Pablo sí generó fe en algunos judíos, pero entre los griegos hubo más creyentes. Además, en la ciudad había mujeres importantes y muchos también habían creído. Así, tras estas 3 semanas de explicación de las escrituras a los judíos, a las mujeres y a los griegos, un gran número de personas creyó en Jesús. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 5. Aleluya. Y versículo 5 nos dice, aleluya, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, aleluya. Dice así, pero los judíos que no creían, movidos por la envidia, se juntaron con ciertos hombres lascivos de la peor calaña. Reunieron una tropa y alborotaron toda la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón y procuraron sacarlos al pueblo. ¿Por qué estaban tan molestos los judíos? En primer lugar, el problema era su incredulidad. Ese fue el factor crucial al principio. Debido a su incredulidad, re- a- reaccionaron reuniendo a hombres lascivos de la peor calaña. Parece que se refiere a personas impúdicas y sexualmente activas. También serían aquellos obscenos o vulgares perdón, que hablan de asuntos sexuales de forma vulgar o e impura. Los judíos que se reunían en la sinagoga probablemente no eran lascivos, pero habían reunido a quienes sí lo eran debido a su envidia hacia Pablo y Silas, quienes para entonces habían atraído a, a un gran número de seguidores. Además, no solo hablaron con la gente dentro de la sinagoga, sino que se dirigieron a los habitantes de la ciudad para, como dice el texto, alborotar a toda la ciudad. Así estaban instando a esos sujetos lascivos a alborotar la ciudad, a asaltar la casa de Jasón y a llevarlos ante el pueblo para que pudieran tratar con ellos directamente. Jasón aquí parece ser mencionado eh, de la nada, pues el lector no lo conoce. Aleluya. Sin embargo, más adelante en la lectura descubrimos que él fue quien acogió a Pablo, Silas y al parecer a Timoteo en su casa. Sin duda, incluso después de la reunión en la sinagoga, probablemente investigaban más sobre Jesús, las escrituras, etcétera, para comprender mejor la verdad. Por lo tanto, al proporcionar la casa de Jasón al apóstol Pablo y a sus ayudantes, estaba
moviendo la verdad, pero también aprendiendo de ella. Por lo tanto, Jasón se había convertido en blanco de los depravados y los judíos, quienes buscaban causar alboroto. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, sigamos. Aleluya. Para ver aquí. Gloria a Dios. Cuando parecía que todo iba bien en la casa de Jasón y que no los molestaban, de repente los que estaban afuera, los que estaban provocando el alboroto, asaltaron la casa, posiblemente lanzando piedras a las ventanas o algo similar para que salieran y se enfrentaran a la multitud, pues ese era su propósito, sacar a los que estaban dentro de la casa ante el pueblo. Sin embargo, por alguna razón, el texto no nos da las pistas correctas sobre cómo Pablo y Silas y Timoteo se escondían en cierta parte de la casa o se habían escapado de allí. Una parte, por una puerta, por una puerta trasera o escondidos en la azotea. Esto es lo que no se menciona sobre dónde estaban Pablo, Silas y Timoteo durante su búsqueda, pues parece que la turba afuera logró que algunos entraran a buscarlos. Versículo 6 dice, al no encontrarlos, llevaron a Jasón y a algunas, algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo también han venido acá. Allá. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo, Silas y Timoteo no estaban en sus manos, ni podrían saber a dónde estaban. Pablo, Silas y Timoteo estaban de alguna manera fuera de su alcance, porque como comienza con las palabras, y al no encontrarlos, significa que su intención era apoderarse de Pablo, Silas y Timoteo. Pero como no pudieron atraparlos, entonces atraparon a Jasón, el dueño de la casa que los había recibido, según la percepción de la gente e incluso del lector. De hecho, su interpretación de los hechos de Pablo y los demás era que ellos eran quienes habían trastornado el mundo. Es decir, habían oído hablar de ellos y de cómo habían estado predicando el Evangelio en muchas ciudades. En otras palabras, lo que los apóstoles habían estado haciendo les fue transmitido por otras personas que habían oído hablar de ellos. Así la multitud o la turba, cualquiera de las dos, había llevado a Jasón y a otros hermanos creyentes ante los gobernantes de la ciudad. Aunque estos debían ser griegos, pues no estaban en Israel, sino en una ciudad gentil en la zona de Grecia. Por lo tanto, lo que les decían a los gobernantes era que quienes estaban trastornando el mundo habían llegado y que Jasón y los demás los apoyaban, incluso los llevaron a su casa. Debieron acusarlos de esa manera. Entonces vamos a leer versículo 7. Aleluya.
Y versículo 7 nos dice así, por la gloria de Dios, a quienes Jasón había recibido, y todos estos contradecían los decretos de César, afirmando que había otro rey, Jesús. De hecho, la idea era difundir lo que habían dicho del rey Jesús. Pero en realidad, Jasón y los demás creyentes simplemente creían que Jesús era el Mesías. Y parecía que estas acusaciones tenían como objetivo impedir que los apóstoles siguieran adelante. Sin embargo, estaban escondidos posiblemente en la casa de otro creyente en lugar de la de Jasón. Sus acusaciones eran que estaban actuando en contra de César, quien era el emperador en ese momento, refutándolas porque según ellos desobedecían a César al afirmar que habían creído en otro rey. Eso es, en el rey Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, 1 a 7, con el título, aleluya, acusaciones de los incrédulos, causa un alboroto. Amén. Que Dios les bendiga.